Bien, pues agradezco la invitación a través de Omar, que me hace la Liga Estudiantil para tocar un tema como se mencionó y el cual yo lo he denominado como diálogo sobre hemofilia. Si bien es cierto, pues les voy a hacer una presentación para hacer un encuadre de qué es la enfermedad. Bueno, la idea es sí es una sesión, pero quiero platicarles en los siguientes 50 a 60 minutos acerca de lo que es la hemofilia. Ya lo mencionaron, en el mes de, de la hemofilia, el mes de abril, el 17 de abril, prácticamente estamos a un día que se conmemore el Día Mundial de la Hemofilia. Diversas sociedades científicas, ONGs, se enfocan en hablar sobre los trastornos hemorrágicos hereditarios y en especial, pues hablando de este tipo, pues por supuesto que el prototipo es la hemofilia. Bueno, yo soy el doctor Carlos Martínez Murillo, yo soy médico hematólogo. Mi adscripción es el Servicio de Hematología del Hospital General de México, en el cual pues tenemos un centro de hemofilia, tenemos pacientes con hemofilia y bueno, yo soy un apasionado de los temas de hemostasia y trombosis. Bueno, por supuesto que hemofilia tiene por mucho una parte importante de mi corazón porque tengo conocidos muchos pacientes con hemofilia. Y eso pues para mí es un orgullo porque algunos de los pacientes o muchos de ellos han sido y son mis amigos. Entonces, pues esta es la agenda que vamos a tratar de llevar. Vamos a platicar, vamos a dialogar, vamos a hablar un poco de historia porque también esa parte es bien importante. Y bueno, yo de alguna manera yo me formé en hemofilia, pues con grandes líderes en México, por supuesto. Tuve la oportunidad de conocer a una grande de la hemofilia, la doctora Carol Casper, que falleció recientemente. Bueno, ya tiene algunos meses. Fue quien diseñó la metodología para los inhibidores de hemofilia, que se conocía, bueno, unidades Bethesda o también se conocía como el método de Casper. Hace muchos años tuve la oportunidad de estar en su hospital, en el Orthopedic Hospital en Los Ángeles, y la verdad es que me ayudó mucho ese aspecto y para mí es un orgullo, pues haber sido parte de su alumno. ¿Qué es hemofilia? Partamos de esta visión importante. Hemofilia, en primer lugar, para todos, es una enfermedad que sangra, que tiene hemorragias. Entonces, es una enfermedad que se comporta desde el nacimiento, porque es una enfermedad hereditaria, con hemorragias. Está ligada al cromosoma sexual X. ¿A qué se refiere? Que los hombres en general somos los que, hablando como género, vamos a manifestar la enfermedad y las mujeres se conocía convencionalmente como son las portadoras, aunque también hay mujeres que tienen un fenotipo hemorrágico. Recientemente la Federación Mundial de Hemofilia también las ha referido como pacientes con hemofilia. Bueno, entonces partamos, pero esto tiene un patrón de comportamiento, por ende es más común esta manifestación en los hombres porque pues, los hombres somos XY y el defecto es solo en la X es donde se va a ver manifestado. Un punto importante que hay que platicar y estar consciente que de acuerdo a la magnitud de la hemorragia pueden ser hemorragias potencialmente mortales. Incluso, no, bueno, es que dice, yo soy paciente con hemofilia leve. Sí, mientras cuando no tenga un accidente, mientras cuando no tenga un procedimiento quirúrgico y que no se ha valorado previamente, puede tener una hemorragia potencialmente mortal. Entonces, sí me gustaría enfatizar simplemente en aras de saber que es una enfermedad que tenemos que tener cuidado para evitar complicaciones. ¿Qué sucede si el paciente que ya diagnostiqué yo como hemofilia y que lo vamos a ver más adelante, no recibe el tratamiento adecuado? Pues va a tener mala calidad de vida porque su principal sitio de hemorragia son articulaciones.
musculares primordialmente. A lo largo de la vida van a llegar con secuelas articulares importantes que les va a generar en la etapa de adolescencia o en adultos una discapacidad importante. Y esto va a generar mala calidad de vida y por lo tanto va a generar personas con una discapacidad que no pueden incorporarse a la vida social. Eh, entonces, es otro punto importante que tenemos que considerar. Los pacientes deben de recibir terapia sustitutiva o no sustitutiva. Si el paciente tiene hemofilia A por deficiencia en un factor de la coagulación, que es el factor 8, hay que ponerle factor 8. Si el paciente tiene hemofilia tipo B porque no tiene factor 9, hay que ponerle concentrados de factor 9. Y sabemos que una complicación al ponerle una proteína extraña a ese paciente es que desarrollen aloanticuerpos que, como se identifican por un método coagulométrico en el laboratorio de coagulación, la metodología se ha llamado inhibidores a estos anticuerpos, en los cuales hay que tenerlo. Entonces, esto es a manera de introducción. Este es el comportamiento que vemos en los pacientes con hemofilia. Es común ver a un paciente que comúnmente tengan hemartrosis, hematomas. Aquí vemos estas lesiones que tiene este otro pacientito del Hospital General de México, en el cual van a tener este comportamiento hemorrágico. Entonces van a tener que o hematomas o hemartrosis. Esto es muy común. Y esto es a lo largo de la vida si no reciben el tratamiento adecuado, el cual vamos a estar mencionando tardíamente. Igual puede tener un niño o sea por una extracción dental, sea por un traumatismo, a lo mejor el niño jugando se golpeó, pues hace un gran hematoma en cara y que puede llegar a ser hemorragias intracraneales y que eso hay que tener cautela. Por eso estas imágenes, más que generar la impresión, es simplemente valorar, son casos de la vida real, pues el impacto que puede tener si ese paciente ya diagnosticado con hemofilia no recibe un tratamiento adecuado. ¿Cuál es? Y me adelanto a lo que voy a entender más tarde. Profiláctico, es decir, sangre o no sangre el paciente, hay que ponerle de manera preventiva el factor que tiene deficiencia. Si tiene deficiencia de factor 8, hay que ponerle factor 8 3 veces por semana, 2 veces, va a depender de muchos factores que vamos a ver. O si tiene deficiencia de factor 9, es el caso también. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sucede si estos pacientes a largo plazo no recibieron? Vamos a ver que adultos jóvenes van a tener estas secuelas de discapacidad, no van a poder caminar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen grandes lesiones articulares o si caminan con mucha dificultad, porque al final, vamos a ver, esto es común, ¿eh? No crean que es raro observarlo, esto es algo común que observamos en los pacientes adultos. ¿Y qué es lo que hacemos con estos pacientes que durante toda su vida no recibieron un tratamiento adecuado? Pues hay que hacerles prótesis. Y esto pues genera también mala calidad de vida, hospitalización, ponerles factor. Entonces, siempre va a ser mejor la prevención. Y esto en el mundo se le llama terapia profiláctica para hemofilia. Hay diferentes formas de profilaxis, primaria, secundaria, terciaria. Implica ponerle al paciente factor casi desde que empiezan los sangrados. Ponerle factor, si el niño tiene 9, 12 meses, hay que ponerle factor. Depende del esquema de tratamiento. Hay esquemas en el cual se pone un día sí, un día no. Ya los nuevos factores nos permiten, que tienen una vida media extendida, ponerle cada 3, cada 5 días el factor. Entonces, eso les cambia cuando es una terapia sustitutiva. Pero también ya tenemos anticuerpos monoclonales que son de utilidad para tratar estos pacientes, como es el caso del emicizumab, que es un mimético del factor 8, y otros tratamientos que ya están prácticamente a la vuelta de la esquina, que son inhibidores del TFPA, que es el inhibidor de la vía del factor tisular, que vamos a ver, que prácticamente ya sea el concizumab o, o el marstacimab, que prácticamente están por llegar a México, que van a servir tanto para hemofilia como hemofilia B. Entonces hay nuevas terapias. Entonces, ¿qué hay que saber? Hay que estar en el momento adecuado para beneficiar a nuestros pacientes y que no veamos esto. Lo ideal es que ya los niños reciban y no veamos estos en la etapa adulta. Bueno, ¿qué ha sucedido en los adultos? Bueno, pues no existían las terapias que existen ahora y por otro lado, pues desafortunadamente México llegó tarde a la cantidad de factor que se necesita comprar como país para
a todos los pacientes con hemofilia del país hacerlo. Entonces, este es un enfoque importante. Ahora, otro enfoque cuando hablamos de hemofilia es lo siguiente. Se considera una enfermedad rara dentro del grupo de... Hay muchas enfermedades raras, ¿no? Pero si sumamos todas las enfermedades raras, en realidad, pues hay millones de personas con enfermedades raras. Hemofilia se considera una enfermedad rara y por ende otros trastornos hemorrágicos también se consideran enfermedades raras. Por cierto, y hago la aclaración que hace 1 o 2 días, cuando menos en México, se acaba de aprobar la iniciativa en el cual se hace una modificación en la ley, en el cual ya se hace visible las enfermedades raras para hacer registros y esto mejorar el tratamiento. Y dentro de esto cabe hemofilia, entonces es un logro importante en este tema de enfermedades raras que incluye la hemofilia. Entonces, el paciente con hemofilia se encuentra afectada una fase de la coagulación que se llama propagación y como no genera suficiente cantidad de trombina, no hay suficiente cantidad de fibrina y por lo tanto el paciente va a tener hemorragias. Hay que evitarlo. ¿Cómo lo evitamos? Pues poniéndole nuevamente, soy enfático y voy a seguir siendo enfático, el producto que necesita. Si tiene hemofilia, hay que ponerle factor 8, hemofilia B, así sucesivamente. La terapia estándar actualmente ya en el mundo ya es un hecho, vienen en las guías de la Federación Mundial de Hemofilia, la profilaxis, es decir, se le tiene que poner desde que empieza con los sangrados el factor, ya sea primaria, cuando prácticamente antes de los 3 años tiene los primeros sangrados, secundaria cuando ya ha tenido sangrados y no cumple con los criterios, y terciaria, por ejemplo, paciente que ya tiene daño articular. Todas las formas de profilaxis son válidas y mejoran la calidad de vida y también mejoran la esperanza de vida de los pacientes. Es importante individualizar el tratamiento, sé que es muy repetitivo, pero por ejemplo, un paciente que tiene dificultad para accesos venosos, pues yo le pongo emicizumab, se administra por vía subcutánea y es un extraordinario tratamiento en este sentido. Entonces, a eso me refiero con la terapia individualizada. Y hay actualmente factores 8 y 9 recombinantes de vida media extendida. Recordemos que la vida media del factor 8 en la forma convencional es de 8 a 12 horas. Si un paciente le va a poner profilaxis, pues lo ideal es que esa vida media del factor le dure muchos días para no estarle punción un día sí, un día no. Entonces, factores de vida media extendida pueden extender hasta 4 o 5 días. Entonces, hay que ponerle el factor cada 4 o 5 días. Hay que individualizar porque a lo mejor no alcanza los 4 días, ya tiene sangrado, entonces lo pongo cada 3 días. A eso se refiere con la terapia individualizada, con las formas. Y existen notables avances. Qué bueno que el día de hoy dialogamos sobre hemofilia, porque vamos a hablar cómo fue el pasado, cómo es el presente, cómo se diagnostican y cómo hay que tratarlos. Al final, todos sean pacientes, el equipo de salud, sea el equipo de enfermería, rehabilitación, el personal de laboratorio, el hematólogo, el internista, el pediatra, el genetista, todo el equipo, tenemos que estar enterados para poder ayudar a nuestros pacientes a este respecto. ¿Qué impacto tiene en este sentido? La terapia de reemplazo, antes de la terapia, que vamos a ver, ¿no? La esperanza de un paciente con hemofilia era 13 a 20 años. Es decir, pues prácticamente tener hemofilia era prácticamente ya destinado a una vida muy corta. La publicación del 37, el desenlace de pacientes con hemofilia grave, 83 murieron antes de los 16 años y 6 sobrevivieron hasta los 40. Entonces, para que vean el año, simplemente. Claro, pues estamos prácticamente 90 años más tarde y podemos hablar de cifras radicalmente diferentes en ese entonces. Entonces, muchos de ellos morían mínimos traumatismos, procedimientos quirúrgicos, mordeduras. Esto ya no es así, porque aquí lo vemos reflejado, la esperanza de vida a lo largo de los años. Eh, en 1937 era muy limitada la terapia. En los 60 la sangre total y el plasma fresco, la esperanza de vida 20 años. Cuando surgieron los crioprecipitados en 1966 con la doctora Judith Graham Paul y el plasma sigue usando en hemofilia tipo B,
pues la esperanza de vida llegaba a los 40. Fue cuando empezaron a industrializarse los factores de la coagulación de origen plasmático, los concentrados, y esto permitió mejorar la calidad de vida. Esto permitió que al paciente se le diera tratamiento, que se lo pudiera llevar a casa. Antes tenía que ser en los bancos de sangre. En el momento que el producto logra su liofilización y a través de una metodología estéril lo puedes tener en un frasco, el polvo, y en otro el diluyente, pues se lo podía llevar a casa el paciente. Eso le permitió alejarse de los hospitales y de los bancos de sangre. Pero bueno, viene una época triste por el impacto que tienen los procesos infecciosos, ¿no? Hay una caída en los 80 en la esperanza de vida, pero bueno, por fortuna esta curva se logró mejorar nuevamente, surgiendo nuevos productos que tenían varios métodos de inactivación viral. Actualmente estamos en la etapa de los recombinantes. Prácticamente la mayor parte del mundo, incluyendo México, ya estamos prácticamente utilizando puros productos de origen recombinante. Se menciona que la esperanza de vida, esto sacado con base al análisis en países desarrollados que han utilizado profilaxis y estos productos, pues la esperanza de vida se dice que equipara a una persona sin hemofilia, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante. Si ya tenemos esa analogía con otros países, pues lo que tenemos que hacer entonces imitar lo que ellos hacen. ¿Qué es lo que hacen? Dan terapia profiláctica. Tenemos que cambiar este concepto, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer en un paciente? Lo que queremos, y yo creo que también en un paciente, ¿no? Que viva mucho. Esto es sensacional. Pero imagínense qué importante es, ok, que viva mucho, es muy importante, pero que además tenga calidad de vida. Es decir, que pueda desarrollar sus actividades sociales, que pueda salir a la calle, que no salga con ese temor, sale a la calle, que pueda salir de vacaciones con la familia, que pueda desarrollar su trabajo, que no sea una limitante, pues, la enfermedad. Y eso es calidad de vida. La socialización, la independencia, la autonomía, la libertad, por otro lado, eso es lo que aspiramos y eso se logra con un tratamiento adecuado, es a lo que quiero llegar. Porque ustedes pueden preguntarle a pacientes con hemofilia qué esperan. Bueno, que se le quite el dolor porque tienen sangrados, pero a la larga quieren es vivir, pero vivir muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué impacta en la calidad y esperanza? Bueno, no es lo mismo una hemofilia leve con una paciente con hemofilia grave, ¿no? Eso, pues sabemos que impacta, pero lo podemos em, contener o delimitar con la profilaxis. ¿Qué programa de tratamiento? Bueno, obvio, aquí todos tenemos que dirigirnos a la terapia de prevención. ¿Qué tipo de tratamiento? Pues idealmente que reciban suficiente factor, que se lleven a casa y que se pongan de manera profiláctica. A este paciente, cada cuando sangras, saco una tasa anualizada de sangrados. No, ¿sabes qué? A ti te va a poner que te pongas el factor 3 veces a la semana, no tú, 2 veces. Entonces se habla un poco de la terapia individualizada. O a ti tú vas a terapia no sustitutiva con anticuerpo monoclonal, como el caso de Misutumab, ¿no? Y el lugar de tratamiento es muy importante que un paciente con hemofilia esté asociado a un centro de hemofilia, que no solamente lo valore el médico hematólogo o el médico pediatra, sino que lo valore el psicólogo o el psiquiatra, el odontólogo, el rehabilitador, y por supuesto que tenga siempre una terapia física, el ortopedista, el reumatólogo, pues el servicio de radiología, porque hay que hacerles ultrasonido para ver cómo están las articulaciones, el personal de laboratorio, enfermería por los accesos venosos, las pláticas. Esto es muy importante. Siempre tratar de ligarse a un centro de hemofilia. No es fácil porque no en todo el país hay o no en todos los países hay, pero bueno, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y la participación de todo un equipo multidisciplinario. Y tratar las complicaciones, bueno, pues si tiene un proceso infeccioso, la tiene que ver el infectólogo, que ya tiene una hepatitis C, bueno, pues hay tratamientos, tiene que ir con el infectólogo. Entonces, esto es muy importante que tratemos todas las cosas. Si tiene un inhibidor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es hipertenso? Porque pues el paciente con hemofilia, pues además de hemofilia, tiene enfermedades crónicas, es hipertenso, es diabético, otras enfermedades y también hay que tratarlo. Entonces, no se desliga del médico hematólogo, pero también tiene que acudir a otros tratamientos.
Veamos este panorama que creo que va a ser agradable a todos. Voy a llevarme unos minutos. Recordemos que a la hemofilia también se le conoce como enfermedad de Reyes. ¿Por qué? Porque, bueno, pues la reina Victoria de Inglaterra se cree que tuvo una mutación de nuevo. No vamos a entrar en los antecedentes, ahí hay alguna historia en relación al origen de la reina Victoria. Bueno, el hecho es que ella tuvo una mutación y empezó a transmitir en su prole, en sus hijos, y por supuesto se transmitió la hemofilia. Entonces, digamos que ella es la gran ¿cómo llamarle? Mm, Matriarca, pero bueno, no quiero responsable porque, bueno, pues, al final es una enfermedad hereditaria, nadie es responsable de lo que tiene, pero bueno, ella es la primera que sufrió de esta mutación, ella era portadora de hemofilia y transmitió la hemofilia. Entonces, recordemos que la época victoriana fue una época muy importante y bueno, recordemos la reina Victoria como una época importante en ese aspecto, ¿no? Es la reina Victoria de Inglaterra, importante. Y bueno, aquí vemos un poco la reina Victoria y ella tuvo un hijo con hemofilia que se llama Leopold, que vivió 36 años y murió de una hemorragia intracraneal. Eh, Tuvo también hijas portadoras, ¿no? Al menos identificadas, y aquí es una, la otra es el caso de Beatriz, ¿no? Que se transmitió a la realeza europea, y en el caso de Alicia lo transmitió a la realeza rusa, porque Alicia luego tuvo una hija que es nieta de la reina Victoria, Alejandra, ¿no? Que se casó con el zar Nicolás II. Entonces, bueno, aquí vemos cómo el gen de la hemofilia se distribuyó entre la realeza europea. Ustedes van a ver que también se le conoce como enfermedad de Reyes, enfermedad de sangre azul, etc., ¿no? Entonces, sí hay un antecedente histórico. Aquí está una fotografía, esta es real, bueno, ya por inteligencia artificial, a color de la reina Victoria, ¿no? Y bueno, pues algunos de sus proles que tenían hemofilia, nietos y bisnietos en este aspecto. Fine day for a ¿no? photograph, Your Majesty. Indeed, it is good to have the family together. Y aquí lo vemos, ¿no? Quiero señalar particularmente el caso de Alice y la nieta Alejandra o Alex, ¿no? Se casó con el zar Nicolás II y ahí vamos a dirigirnos a esta familia para hacerlo. Recordemos que es el caso de una mujer portadora, se casa con un hombre sin hemofilia. Entonces, ese es el caso común. ¿Qué probabilidades es de tener hemofilia? Es el 50%. Si, por ejemplo, aquí hay uno, 2, 3, 4, 5, bueno, la probabilidad es que el 50%, digamos 2.5, tengan el gen de la hemofilia y 2.5 no. Bueno, pueden ser 3, 2, 4, 1, bueno, pues así es la genética, pero hay un caso conocido, ¿no? Entonces, habitualmente así, si fueran puros hombres, pues a lo mejor dos serían con hemofilia y tres no. Es así se comporta la herencia. Entonces, hagamos enfoque en este aspecto, ¿no? Este es el hijo con hemofilia identificado socialmente, digamos, culturalmente, es Leopold, el hijo de la reina Victoria de Inglaterra. Tuvo descendencia, desafortunadamente murió de una hemorragia I have intracraneal. come to a realization. It is something I must share with you now. Entonces, y esta es una fotografía con inteligencia artificial porque bueno, al menos no hay evidencia fotográfica que hayan estado los tres juntos. La reina Victoria portadora, digo, claro, tuvo otras hijas portadoras. Leopold, su hijo, un paciente con hemofilia, que tuvo descendencia, y Alexis, el hijo era el bisnieto de la reina Victoria, ¿no? Entonces, él también tenía hemofilia, ¿no? Esto con inteligencia porque realmente no sabemos si en algún momento coincidieron en algunas de las reuniones familiares, no hay evidencia fotográfica a este respecto. Esto lo podemos lograr. Entonces, aquí vemos nuevamente una fotografía en aquel entonces, la reina Victoria con el zar Nicolás II y Alexis, que es la nieta de la reina, era hija de Alejandra, que también era portadora. Entonces, aquí vemos muchos miembros que ya traían el gen de la hemofilia. Y bueno, en el caso del zar Nicolás II, vimos el caso de Alexis,
Esta es una fotografía, ¿no? Aquí vemos Alexis y el zar Nicolás II, algunas de las fotografías históricas a este respecto, ¿no? Aquí los vemos, ¿no? Este es Alexis. Y aquí vemos, por ejemplo, una fotografía importante del hijo, es Alexis, y vean cómo tiene aquí la rodilla. Porque él, en la historia que tiene, tenía múltiples hemorragias. A fine day, my boy. Yes, father. Our little friend agrees. He does. Entonces, este es el paciente con hemofilia o la persona con hemofilia más conocida en toda la historia, ¿no? Aquí lo vemos nuevamente, ¿cómo está? ¿No? Este es Alexis, después de haber tenido, y este es algo común que tienen ellos, estas hemorragias. Fotografía así y vean cómo, aunque hecho por IA, evidentemente no podía hacer esto, que con IA lo tratamos de reproducir, ¿no? Y esta es una fotografía donde vemos que Alexis siempre tenía un cuidador. Como él sabían que sangraba, porque ya había el antecedente, siempre había alguien que lo estaba cuidando, ¿no? Para evitar que sangrara, había una sobreprotección en este sentido, ¿no? Es una fotografía también del papá y del hijo, que pues en teoría era el heredero, pero bueno, era portador The de la sea tests hemofilia. the man's metal, boy. Remember that. Yes, sir. I will. This Entonces, y igual, este era el que la andaba cuidando para todos lados, para evitar precisamente que el niño tuviera. Ahora, si hubiera existido profilaxis en aquel entonces, pues evidentemente él se andaría corriendo, ¿no? Porque el factor 8 le permitiría, ya no sería un paciente con hemofilia severa, sería un paciente leve, muy leve, y entonces podría caminar, correr y disminuir el riesgo de hemorragias. Entonces, esto es importante, estamos viéndolo aquí. Esta es una de las fotografías en el cual aquí está en uno de los eventos hemorrágicos, ¿no? Se postraba porque, pues, ¿cómo lo trataban? No había forma de tratarlo. Le daban, pues, tratamientos tópicos, algo para calmarle simplemente el dolor. No le quitaban el sangrado. How are you feeling? A little better, thank you. Good. Rest now. I will. ¿Ok? Recordemos que ellos hablaban, por supuesto, hablaban ruso, aunque ella era de origen, inglés, ¿no? Esta es otra fotografía que tenemos de ellos, ¿no? Él era, pues, el consentido, el protegido de Alejandra, ¿no? Y bueno, pues esto generó pues que le hablaran a Rasputín. Rasputín llegó a la corte porque decían que era un curandero, monje siberiano que curaba. Entonces dicen, bueno, pues hay que hablarle para ver si él logra curarle los sangrados y el dolor a mi hijo. Y eso es como esta figura pues emblemática, histórica, llegó a la corte, ¿no? Esta es una fotografía real, una de las veces que tenía, y decían que Rasputín lo que hacía con su personalidad, lo hipnotizaba, le quitaba el dolor y eso mejoró radicalmente el estado de ánimo de Alexis. Y eso pues le granjeó todo el poder que tuvo Rasputín en la corte del zar Nicolás II, en la corte rusa. Entonces, pues él hacía y deshacía en este aspecto porque él logró, y sí hay que reconocerle que en todo caso fue el primero que logró tratar satisfactoriamente la hemofilia a través de inmovilizando, poniendo hielo, hipnotizando, hacer una especie como de hipnosis para bajar el umbral al dolor y mejoró radicalmente en este read this aspecto. passage carefully. Yes. Y bueno, pues esto generó muchas envidias. Ustedes saben, esta época de Rasputín, pues decían que tenía fama ahí media rara con las mujeres. Y bueno, pues al final ustedes saben que Rasputín fue asesinado porque pues no convenía los intereses de los príncipes rusos, ¿no? Entonces, pues es importante esta anécdota. ¿Qué pasó con la familia real? Regresemos. Son la mamá y las hijas, cuatro hijas, y aquí no está Alexis. Pues en la corte, cuando llega la revolución rusa, Lenin, son capturados. Aquí vemos, pues nuevamente vemos a la familia, aquí está la familia completa, antes de ser capturados y exiliados de San Petersburgo, ¿no?
Y bueno, aquí vemos una fotografía donde ellos ya están cautivos. Aquí vemos a Alexis y sus hermanas, ¿no? Ya prácticamente en It's so este aspecto, peaceful here. ¿no? Yes, a welcome break. And our little friend Y agrees. bueno, He's so siempre calm. estaban vigilándolos, ¿no? Y aquí es el sitio donde prácticamente todos fueron fusilados. Quiere decir que Alexis y sus hermanos fueron asesinados brutalmente, cruelmente. Y bueno, pues uno diría, bueno, Alexis murió desangrado, pues sin hemofilia, con hemofilia, iba a morir desangrado. Eh, Años después se exhumaron los restos y sabemos finalmente qué tipo de hemofilia tenía. Esto dio origen, los rusos identificaron el gen de la hemofilia cuando se exhumaron los restos, se identificaron que efectivamente era primero era saber si eran efectivamente en esa fosa, estaban los restos. Sí, efectivamente se identificaron los restos, estaban todos y efectivamente identificaron que tenían primero, que sí eran Romanov, ¿no? De los descendientes de los Romanov, tomaron muestra igual de la realeza inglesa y cruzaron y efectivamente sí eran los Romanov. Punto número uno, si eran los Ares. Dos, estaban todos, claro que estaban todos. Estaban la zarina, el zar, los hijos, las hijas, perdón, y Alexis, ¿no? Y bueno, también lograron identificar qué tipo de hemofilia tenían. Y esto dio origen, pues, a un artículo en la revista Hemofilia del 2010. Dice, el misterio finalmente resuelto. ¿Qué tipo de hemofilia tenía la familia real? Y lo que tenía era la hemofilia tipo B. Ellos eran deficiencia de factor 9, ¿no? Aquí vemos entonces, este es el caso. Entonces, los genes que heredó la reina Victoria es la misma, eran hemofilia tipo B, ¿no? Recordemos, aquí estamos. Estaba Anastasia, que es famosa por la película, más sus hermanas, ¿no? Entonces, lograron identificar que efectivamente estaban las hijas, ¿no? También se encontró a Anastasia, porque existía la duda, ¿no? Que Anastasia se había salvado, ¿no? Efectivamente, se logró aislar los genes y se comprendió que efectivamente estaban todos, aquí están los relatos. Esa historia que nos contaron que Anastasia se había salvado, pues no, y que esta mujer se hizo pasar por Anastasia por muchos años, pues no, se logró identificar que efectivamente Anastasia estaba con todos ellos. En la evolución, pues un modelo muy importante, regresando ahora sí, dejando de lado esta parte cultural histórica, eh, vemos que evolutivamente hablando, en 1964 surge un modelo muy importante de la coagulación. Ya se había identificado el factor 8, ya se había identificado el factor 9. Prácticamente todos los factores de coagulación que actualmente identificamos ya se habían conocido, descrito. En 1955 se reúne un grupo de trabajo por Irving Wright, un grupo de trabajo, un grupo de tarea para poner la nomenclatura de los factores. Se unen en Roma y bueno, pues los números que conocemos de los números de factores de coagulación son números romanos, ¿no? Es como identificamos a los factores de coagulación. En el 1964 surgen dos modelos, el modelo de Robert Macfarlane en Oxford y por otro David Radnoff, donde dicen que hay una cascada de la coagulación, así le llama Macfarlane, le llama cascade y Radnoff le llama waterfall o caída de agua, donde hay una vía intrínseca, una vía extrínseca, convergen en una vía, como decir, es una Y, un brazo grande que es la vía extrínseca, un brazo corto que es la vía extrínseca y la vía común que es del factor 10. 12, 11, 9, 8 convergen factor 10, 5, 2, fibrinógeno, fibrina. Y la vía extrínseca, en el cual era un traumatismo a través del factor tisular, se une al factor 7 y converge en el factor 10. Este es el modelo de la cascada de coagulación o de caída de agua. Aquí lo vemos nuevamente, 12, 11, 11, 9, 8, vía común y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este es el modelo, y quiero nuevamente, de la cascada de la coagulación. Surge en 1964 por dos grupos. Bueno, aquí está una referencia de la revista Science, David Randolph,
y la otra es del doctor Mafarlan, ¿no? Este modelo es muy importante para todos lo que vemos este modelo. Lo utilizamos desde el punto de vista del laboratorio y es muy bien porque decimos, pídele un TTP al paciente, oye, ¿qué valora el TTP? Me valora la vía intrínseca, 12, 11, 9, 8. ¿Qué me valora la vía extrínseca? El tiempo de protrombina valora la vía extrínseca y me valora el factor 7. Y las dos vías me valoran 10, 5 y 2. Quiere decir que si tiene TTP y TP normal, está normal, vía intrínseca, vía extrínseca y vía común. Si tiene alargado el TTPA, puede ser que tenga deficiencia de 8 o deficiencia de 9, de 11, de 12. Aquí la clínica va a ser muy importante. La deficiencia de 12 produce trombosis, la de 11 produce sangrado, sobre todo de eventos quirúrgicos. Y bueno, ya vimos, la deficiencia de 9 produce hemofilia B y la deficiencia de 8 hemofilia tipo A. Así que si tiene TTPA prolongado, quiere decir que hay un daño aquí, y si el TP es normal, quiere decir que el daño es aquí. Ahora, si tengo los dos tiempos alargados, quiere decir que el daño es en la vía común. 10, 5 y 2, tengo que pensar que ese es el daño. Que si nada más es TP prolongado, puede ser que el defecto sea en factor 7. Ojo con eso. Y tiempo de trombina me valora fibrinógeno en cantidad y calidad. Bueno, eso fue en 1964 y lo seguimos utilizando el modelo de la cascada para valorar los tiempos de coagulación. Ahora, para tratar de explicar biológicamente cómo funciona la coagulación, pues hay muchos elementos. Participan células, no solamente factores de coagulación, que son muy importantes, el endotelio, el monocito, neutrófilos, plaquetas, por supuesto. Y bueno, este modelo celular surgió desde hace algunos años. Lo describieron en Harold Roberts, Maureen Hoffman y Dougal Monroe en Chapel Hill, en Carolina del Norte, ¿no? Hola, soy el Dr. Harold Roberts de la Universidad de North Carolina. En mis inicios trabajé con un gigante de la coagulación, el Dr. Kenneth Brenkaus, del quien aprendí a profundidad el conocimiento de hemofilia y de los factores de coagulación. Este conocimiento me permitió en los años 90 desarrollar en conjunto con Maureen Hoffman y Dougal Monroe el modelo celular de la coagulación que está vigente hasta el momento actual. Este modelo se basa en el inicio con el factor tisular y posteriormente con fases dinámicas que las denominamos fase de iniciación, fase de amplificación y fase de propagación. Esta teoría celular conjunta todos los modelos previos y nos permite entender cómo es necesario grandes dosis de factor 10 y trombina para formar el coágulo de fibrina sobre las superficies celulares. A continuación les mostramos el modelo. Bueno, efectivamente, el doctor Harold Roberts falleció. Hay que darle ese mérito. Aquí vemos al doctor Harold Roberts, el doctor Gilbert White, en un paciente con hemofilia en Carolina del Norte, en Chapel Hill, un extraordinario centro de hemostasia y trombosis. Y bueno, el modelo se basa en una fase de iniciación, fase de amplificación y fase de propagación. Digamos, este es lo que ellos desarrollan. Ellos le dan un valor importante al factor tisular, que es el gran iniciador de la coagulación, que una vez se expresa o se expone el factor tisular sobre la superficie celular, se le une al factor 7. Entonces, el factor tisular es el receptor del factor 7. Aquí está el factor tisular, una parte extracelular, transmembranal y una parte intracelular. Una vez que se expone, se une al factor 7 y inicia el proceso de activación de la coagulación. Este es el modelo celular vigente al día de hoy. No está nuevo porque surgieron en los 90, prácticamente 30 años, más o menos, ¿no? Entonces, inicia con la expresión del factor tisular en una célula con factor tisular que puede ser el endotelio, puede ser el monocito, y se le une al factor 7. Entonces aquí tenemos factor tisular, factor 7, que es un K dependiente, actúa sobre factor 10 y genera factor 10 activado sobre la superficie celular. El factor 10 activado tiene la capacidad de activar pequeñas dosis de factor 5, que es un cofactor, y forma un complejo factor 5, factor 10, es el complejo protrombinasa para que pase de protrombina a trombina. Aquí vemos el complejo protrombinasa. Entonces, aquí está la fase de iniciación. Objetivo de la fase de iniciación, generar trombina muy rápida. Ahora, pero pequeñas dosis. ¿Por qué no altas dosis? Porque una vez que hay factor 10,
se genera un poderoso inhibidor, el inhibidor de la vía del factor tisular, o Tissue Factor Pathway Inhibitor, que también se le conoce así, nada más por las siglas en inglés, y va a hacerle que al factor tisular le diga, apágate. Entonces lo apaga y ya no puede generar más trombina. Entonces genera una pequeña dosis de trombina, no suficiente para formar un coágulo de fibrina firme y sólido para detener una hemorragia, pero sí suficiente una vez que hay trombina, una vez que hay trombina sobre la superficie, va a activar al factor 8, que es un cofactor, lo disocia del factor de von Willebrand, lo activa, va a activar a factor 11, va a activar también a plaquetas vía receptor 2,4 y también va a activar al factor 5, que es un cofactor. Entonces, la trombina es un multiactivador, es un agente multitareas. Hace esto, hace eso. Yo pongo siempre el símil, bueno, a lo mejor por la época, es el Messi de la coagulación. Oye, pues todo sobre Messi, pasa aquí, hace esto, hace el otro y ¡pum! La idea es que haga una red, sobre la portería, haga la red de fibrina. Esto es muy importante. Entonces, pero ya estamos en la fase de amplificación. Se inicia, se amplifica, pero si ven aquí la trombina, una de sus funciones es generar fibrina. Sí genera, pero muy pocas dosis, no suficiente para sellar un sangrado. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esa fase de amplificación? Se generan activación de plaquetas. Por otro lado, también el factor 9, el factor tisular activa el factor 9, pero también el factor 11 fortalece esa activación y genera más factor 9 para que al final este factor 9 se va a unir con el factor 8 de la coagulación. Es el complejo 10-ASA, va a actuar sobre el factor 10 y este factor 10 se va a unir al factor 5 que viene de la activación previa y va a empezar a generar más factor 10 y ahora sí grandes dosis de trombina suficiente para formar un coágulo firme y sólido de fibrina. Entonces, este es el modelo celular. Se inicia, se apaga por el inhibidor, se amplifica la reacción y se propaga y hace la gran explosión de trombina. Ahora sí, una gran cantidad de trombina suficiente para sellar un sangrado. Ahora, ¿qué está dañado en el paciente con hemofilia? La fase de propagación. Ojo, esto es muy importante, está sellada. Aquí vemos ellos que hicieron este gran logro. Ahora, ¿por qué un paciente con hemofilia sangra? Regresemos a nuestro tema, tenemos que conocer esta parte fisiológica. Porque la lógica es, yo tengo, de acuerdo al modelo de la cascada, yo tengo dos vías. Está dañada la vía intrínseca, pero uno diría, oye, pero la otra funciona bien, el TP es normal. ¿Por qué un paciente sangra si tiene dos vías? Es como si tú tienes un camino que me lleva a una ciudad. La autopista está cerrada, oye, pero está la libre. Pues está la libre, está funcionando. No debe de haber sangrados, o al menos no de la magnitud que se manifiestan. Esta respuesta no la daba el modelo de la cascada de la coagulación. Se había mencionado, y ya en ese entonces, años después, que el inhibidor de la vía del factor tisular era el responsable de esto, porque una vez que había factor 10, bloqueaba esta fase. Entonces, quiere decir que ¿por qué un paciente con hemofilia sangra? Porque al estar dañada, porque sea hemofilia o B, la vía intrínseca, la vía extrínseca está tapada por este inhibidor fisiológico, por supuesto. Fisiológicamente, nuestro organismo no sabe que está dañada la otra vía, de acuerdo al modelo de la cascada. Simplemente dice, yo ya paré el factor tisular. Oye, espérate, pero no necesitas taparla porque se necesita trombina. No, está tapada. Así funciona y así ha funcionado y funciona actualmente. Por eso un paciente con hemofilia sangra. ¿Por qué sangra? Porque está dañada la fase de propagación. No está dañada la fase de iniciación. Vean, aquí está perfecta. Se generó pequeñas dosis de trombina. ¿Pero por qué no hay mucha? Porque hay el inhibidor de la vía del factor tisular. Oye, destápalo. Bueno,
Fisiológicamente no hay manera. Las nuevas, ahora sí, este esquema me sirve para mencionarles. Las nuevas terapias en hemofilia consisten, las convencionales es, tiene deficiencia de factor 8, ponle factor 8 porque vas a hacer que se genere activación de factor 10, trombina y fibrina y punto, se forma el coágulo. Suficiente trombina. Que no tiene factor 9, tiene hemofilia activa, pues ponle factor 9 para que genere trombina y un coágulo firme y sólido y deje de sangrar el paciente. Eso está excelente. A eso le llamas terapia sustitutiva. Han surgido otras terapias que ya están prácticamente a la puerta, están tocando ya la puerta en este año, bloqueadores del inhibidor de la vía del factor tisular. Ya lo decían, bueno, fisiológicamente no existe, ¿no? Porque sería lo ideal, que hubiera un mecanismo de retroalimentación, dice, oye, está dañada esta vía, oye, destápale por aquí. No, entonces, se está haciendo de manera exógena. ¿A través de qué? De anticuerpos monoclonales bloqueando esto, ¿no? Con el concizumab, que es un anticuerpo monoclonal, buenos resultados, y el marstacimab, que es prácticamente está a la puerta. Bloquean este. Entonces, al bloquear esto, ¿qué hace? Destapa la vía, la fase de iniciación y va a generar mucha trombina en la fase de iniciación, porque en el paciente con hemofilia está dañada la fase de propagación. ¿Qué es lo que quiero? Rebalancear la coagulación con estos anticuerpos y hacerlo. La otra terapia de sustitución es a través de Micizumab, que es un anticuerpo monoclonal que mimetiza el factor. Hágate en cuenta que le están poniendo factor 8 en forma de un anticuerpo. De un lado, agarra al factor 9 y al factor 10. Entonces, es un mimético de factor 8, pero es un anticuerpo monoclonal que se pone por vía subcutánea. Eso hace la diferencia. Entonces, son nuevas terapias. Hay un montón de terapias, entonces ya no es válido decir que un paciente con hemofilia no tenga en cualquier hospital la posibilidad de recibir este tipo de tratamientos. ¿Y qué pasa en hemofilia? Pues no haber factor 8, factor 9, poca trombina, poca fibrina, pues hay sangrado. Vean aquí, no hay factor 8, no hay factor 9, de acuerdo al caso, pues una molécula de trombina. Oye, pues esa trombina no me es suficiente si yo estoy corriendo y me empieza a sangrar una articulación. Oye, pero pues no hay de otra, es lo único que hay, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en hemofilia? Es un defecto en la formación de trombina sobre la superficie de plaquetas activadas por un defecto en este complejo 10-ASA. No hay manera de formar factor 10 porque el daño es aquí. Por lo tanto, es un defecto en la fase de propagación, no se genera suficiente cantidad de trombina. Oye, pero ¿cómo lo soluciono? Ponle factor 8, dosis suficientes para que va a hacer ejercicio el paciente, ponle factor. Oye, que el fin de semana se va de viaje, ponle factor, va a requerir factor. Porque va a caminar, porque va a hacer ejercicio, porque va a brincar, va a hacer esto, va a el otro. Ponle factor 8. Oye, hemofilia B, ponle factor 9, ¿no? Entonces, oye, pero él trabaja de lunes a viernes, entonces ponle factor lunes, ponle factor miércoles y ponle factor viernes. A lo mejor sábado y domingo no, porque está en casa, hipotéticamente, ¿no? Pero tampoco se le va a estar, también sale. El paciente quiere hacer actividades como un sujeto sin hemofilia. Entonces, a eso se refiere. Oye, pues va a venir marstacimab, pues pónselo, también le va a servir. Que hay emicizumab, pónselo. Entonces, a lo que quiero llegar es que esto nos va a permitir, este nuevo modelo da muchas explicaciones, es el modelo vigente. Si yo tengo suficiente cantidad de factor 8, factor 9, de manera terapéutica, profiláctica, pues el paciente no va a sangrar, va a tener mucha fibrina. Oye, pues va a poder hacer ejercicio siempre con cautela, ¿eh? Porque por mucho, o sea, los tratamientos no son la curación. Y esto le digo para mis pacientes que están escuchando, los médicos que están en ese proceso de conocimiento, algún día llegará la curación. Al día de hoy no hay, ni con la terapia génica. Al día de hoy no. Pero sí hay un tratamiento que te acerca mucho a casi tener una vida normal. No te da. Oye, me puse profilaxis, me voy a aventar de la quebrada. Oye, yo te sugiero que no lo hagas, pero ya me puse 100%. Bueno, yo te sugiero que no lo hagas. O sea, hay cosas que aunque tengas la mejor terapia, no hay cero sangrados. Te va a acercar mucho, pero ojo,
también hay que tener cuidado con estas formas, ¿no? Te va a acercar mucho a tener una vida social, esto, lo otro. O sea, a un niño, pues un niño es muy difícil controlarlo porque además su catabolismo es muy intenso. Pues bueno, es un niño, pues es un niño, quiere jugar, brincar, compartir, jugar fútbol, aventar, o sea, pues así es un niño. Es muy difícil que tú lo trates de controlar. Entonces, le pones factor, ¿no? Hay diferentes dosis, esquemas de tratamiento, hay que ponerle factor. Factor 8, bueno, oye, que llora, que lo piques. Bueno, es mejor que llore en una punción a que después llore por un sangrado muy grave. Entonces, hay que concientizar a los papás. Digo, sé que no es sencillo, es fácil decirlo, pero a un niño a los 9, 12 meses o al año y medio, hay que empezar a puncionarlo, ponerle el factor. Oye, que tiene venas, ponle Micizumab, es un anticuerpo monoclonal, se pone por vía subcutánea y tan, se acabó. Yo lo he dicho, si tuviera Micizumab en México, yo. A todos los pacientes les pondría Micizumab. Viene Marstacimab, pues a lo mejor este va a ser el icono del tratamiento, o otros del Concizumab, ¿no? Pero tenemos factores de vida media extendida también, ¿no? Entonces, pues que tenemos Gibi, ¿no? Ruroctococ, ¿no? Que es el Adino-Bay. Oye, pues quiero ese factor que tiene una vida media extendida, ya no hay que estarle poniendo un día sí, un día no. Entonces, hay muchas formas en México. Digo, creo que es una etapa nueva, valiosa, significativa el tratamiento en México. Y también eso hay que agradecer, ¿no? Porque, pues anecdóticamente les puedo decir que yo tengo muchos años tratando pacientes con hemofilia y esta etapa no la habíamos vivido, ¿no? Ya para terminar, digo, a lo mejor ya me extendí, profilaxis es el estándar de tratamiento. Y esto lo diseñó esta doctora, que es una eminencia, la doctora Inge-Marie Nilsson del Hospital Malmo en Suecia, de todo un grupo de expertos en hemostasia, experta en von Willebrand, pues es la que diseñó esta metodología de darle paciente una variante del plasma, porque no se habían descrito los crioprecipitados, y a la larga los pacientes les cambió radical, muy criticada en su momento, pero les cambió This is a la breakthrough. vida. It's not just a rare property, it indicates a strong reaction on the verge of something big. This is a Entonces, esa es la doctora Nilsson. Otros después en Holanda se sumaron a darles factor 8, 25 unidades por kilo, 2, 3 veces por semana, un día sí, un día no, depende de cada esquema. Entonces, realmente, evolutivamente cambió el tratamiento de la profilaxis, vinieron complicaciones, ya no estamos en esa etapa, ya estamos en la etapa de los factores de vida media extendida disponibles en México. Entonces, creo que es una nueva etapa que estamos viviendo, ¿no? Muchos factores existen disponibles que nos permiten tener una vida media extendida de los productos, ¿no? Hay muchos factores, tanto de factor 8 como de factor 9, cada vez hay más. A lo mejor ahorita disponible en México tenemos el caso de hemofilia tipo B, tenemos el Benefix, que es un factor 9 recombinante de Pfizer, es al menos ahorita el único disponible. Van a llegar otros factores, pero van a llegar también otros productos. Entonces, pues digo, hay muchas opciones de tratamiento, ¿no? Siguen habiendo los productos hemoderivados, que son derivados del plasma, que también son bioseguros, cada vez menos, porque tenemos los recombinantes, y al ser tecnología recombinante, ya se les pega una molécula que hace que su vida media dure más, ¿no? Entonces, claro, algunos están limitados solamente a niños mayores de 12 años, adultos todos, pero niños muy pequeños, hay productos, hay que saber qué tipo de producto está indicado para niños menores de 12 años, ¿de acuerdo? Entonces, en la historia han surgido diversos estudios, tratar de ver cuál es el mejor producto. El CIPET, no voy a entrar en detalles, históricamente fue importante, donde decía que los productos recombinantes producían inhibidor. La verdad es que al día de hoy y con los años que existen de experiencia, podemos decir que prácticamente el riesgo de estos productos de origen recombinante, pues es mínimo el riesgo, no es mayor el riesgo con recombinantes con productos hemoderivados. Entonces, ¿qué hay aparte de estos productos? Las nuevas terapias. Bueno, ya les dije, ya es un hecho. En México
hay aproximadamente 400 pacientes siendo tratados con MSOA. Puedo equivocarme en las cifras, pero es el país con más pacientes tratados de América Latina, fuera de Brasil siempre, por supuesto, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque es vía subcutánea y se usa solamente para hemofilia tipo A, ¿eh? Eso quiere decir. El caso de concizumab y el caso del marstacimab, que no está aquí, uno es Novo Nordisk, el otro es Pfizer, son inhibidores del tissue factor pathway inhibitor, del inhibidor de la vía del factor tisular, y extraordinarios vienen los dos. Entonces, sirve tanto para hemofilia tipo A como hemofilia B y ojo, seguramente para otras coagulopatías, porque va a rebalancear la coagulación. Fíjense cómo conociendo el modelo fisiológico, yo puedo identificar cuál es el tratamiento que va a lograr nuevamente rebalancear la coagulación. Hemofilia y hemofilia B, por supuesto, es ahorita el target a lo que va dirigido. Pero el paciente tiene deficiencia de factor 10, tiene deficiencia de factor 5, 2. Bueno, adentrándonos al concepto fisiológico, si yo destapo la fase de iniciación a través de esos inhibidores del TFPI, probablemente también va a servir. Digo, no hay estudios, van a llegar. También tenemos el fitusiran, ¿no? El fitusiran es lo que pretende es hacer una especie de eficiencia de atitromina para nuevamente rebalancear, ¿no? Van un poco detenidos los estudios de fitusiran, seguramente también van a llegar. Entonces, terapias de sustitución con factores de coagulación, muchos de vida media extendida, ojo, un gran arsenal terapéutico disponible en México, y la terapia de no sustitutiva, es decir, que no radica en ponerle deficiencia 8, ponle 8, deficiencia 9, ponle 9. Estos factores. Entonces, quiere decir que esta enfermedad, la hemofilia, es una enfermedad muy vieja, ¿eh? Es una enfermedad, pues que realmente si nos adentramos a los primeros libros que existieron de la Biblia, pues ya existe el antecedente de que si aquel individuo varón que se le hiciera la circuncisión en este famoso pacto de Abraham con Jehová, de acuerdo a la ley judía, hebraica, dice abstenerse de hacer la circuncisión por si ha tenido en 2 generaciones pacientes o individuos que hayan muerto desangrado. No hablaba, claro, de hemofilia, pero hablaba de varones, claro, era quien se hacía la circuncisión, y hablaba de una enfermedad hereditaria. Probablemente la hemofilia es una enfermedad ancestral, prácticamente, seguramente desde que el hombre existe, desde la faz de la Tierra. Han pasado miles de años, seguramente, pero al día de hoy es un boom, un cambio importante en el mundo y en México también, no hay que reconocer. ¿A qué se debe este logro? Pues yo creo que son muchos factores. Conozco muchos pacientes, ¿no? Conocidos, amigos, incansables luchadores que han luchado toda su vida para lograr, primero, tener los productos. Dos, que en todos los hospitales se traten pacientes con hemofilia dignamente y bien. Ese es un reto, seguramente nos va a llevar muchos otros años más. Pero al día de hoy tenemos ese potencial importante, cuando menos disponible en México, y hay que hacer uso de esta terapia innovadora para el tratamiento de los pacientes con hemofilia. Hay un montón de factores y ya con esto quiero detener la plática para no extenderme. ¿Cómo diagnostico un paciente con hemofilia? Primero, el comportamiento clínico. Dos, TTPA prolongado. Hay que saber que no tenga inhibidores. Esto es muy importante. Ya identifico cuál es su tasa anualizada de sangrados. ¿A qué terapia lo voy a hacer? No, pues primero que lo voy al psicólogo, claro, todo el equipo, pero ¿sabes qué? Lo va a empezar profilaxis. Profilaxis significa que a lo mejor lo va a empezar porque no sé cómo sangra, 2 veces por semana o 3 veces por semana o una vez, que es el esquema canadiense, ¿no? Empiezo una vez, sangra, lo subo a 2 veces, sangra, lo subo a 3 veces, ¿no? Hay quien dice, ¿para qué me espero que sangre? Mejor de una vez le pongo 3 veces por semana. En un niño, hablo de un niño por la hiperactividad. En un adulto puedo ser más mesurado porque un adulto no tiene tal catabolismo de factores. Su vida en general es más pasiva comparado con un niño.
Y un adulto, en teoría, aunque conozco cada paciente, hay más conciencia sobre la enfermedad, ¿no? Dices, esto sí, esto no. Claro, no lo podemos limitar. Simplemente decirle, oye, ¿qué vas a hacer? No, yo los fines de semana soy DJ. Ah, bueno, fin de semana es tus días fuertes, ponte factor. No, que yo fin de semana estoy tranquilo. Ah, bueno, tus días fuertes son entre semana. Entonces, a eso me refiero, platicar con el paciente y el entorno familiar para saber cuál es la mejor terapia. Claro, si yo en el hospital tengo dos productos, bueno, puedo saber cuál dirijo a profilaxis, cuál dirijo a tratar, porque al final siguen sangrando. Entonces hay que tener siempre una cantidad de factor disponible en el hospital por si llegara un momento de urgencias que amerite tratamiento. Pero el momento que el paciente tiene el producto para hacer profilaxis, siempre le dice, oye, ¿tienes sangrado? Acábate el factor. Yo te lo repongo. Claro, en el mundo ideal que creo, al menos al día de hoy, sí está sucediendo. Y bueno, al menos en mi entorno, yo en el Hospital General de México, sí está sucediendo eso. Es mejor acábate el factor y evitar una hemorragia intracraneal. Oye, me caí, me golpeé, a lo mejor ahorita no, pero va a venir el sangrado. Ponte el factor. Porque una vez que se establece la hemorragia, no hay quien lo detenga. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues para concluir este diálogo, para todos, digo, esta sesión pues para pacientes, estudiantes, médicos, pues todos nos estamos adentrando en este mundo. Estamos aprendiendo, colaborando, conociendo y hay que seguir trabajando. Hay que hacerlos visibles, hay que tratar bien a los pacientes. En el caso de los estudiantes, pues, ustedes en poco tiempo van a ser los médicos tratantes. Entonces es importante que vayan ubicando eh, estos tratamientos que van a tener en los pacientes. Entonces, pues no me resta más que agradecerles a cada uno de ustedes su atención y si alguien quiere hacer un comentario, pregunta y con mucho gusto respondo. Gracias.